Hola queridos, Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un miércoles más de transmisión de la palabra, en realidad de devocional con la palabra de Dios, poder compartir estos minutos en la presencia de nuestro Padre, pero también unos con otros, uno de aquí y otros de ahí, dando gracias siempre por la disposición de su tiempo. Tal vez muchos vengan de su jornada laboral y disponen su tiempo para poder estar conmigo a través de las redes y compartir mensaje, compartir palabra de Dios, que lo que hace es fortalecernos en la fe, renovar nuestra confianza, renovar nuestras fuerzas para poder seguir adelante. Sabemos que los tiempos bíblicos se están cumpliendo, el reloj de Dios está marcando ya casi la hora, y en eso tenemos que pensar y tenemos que fortalecernos por sobre todas las cosas, fortalecer nuestro espíritu, fortalecer nuestra alma, pero también fortalecer nuestra fe. Carmen, Dios la bendiga, gracias por estar. Bueno, ahora se van a ir sumando. Y como siempre hacemos, a medida que se suman, vamos a ir saludando y dando la bienvenida. Así que gracias por estar, Walter Magallanes, Dios te bendiga, gracias por estar. Qué bueno que se puedan sumar. Así que bueno, esto es lo que hacemos los miércoles, ya hace 5 años, proclamando y compartiendo la palabra de Dios, fortaleciéndonos día a día para la gloria de nuestro Señor. Esto es lo que tenemos que hacer para poder seguir adelante, para poder seguir el camino, para poder seguir esa promesa final que Dios tiene para cada uno de nosotros, para no bajar los brazos, para no menguar la fe, al contrario, sino seguir caminando hacia adelante, no importa qué o quién intente detenernos. Dios no permitirá que eso suceda, a menos que usted quiera quedarse en el camino, y yo creo que no quiere, porque en esto estamos de acuerdo. Así que sigamos avanzando, sigamos por este camino, haciendo las cosas según la voluntad de Dios. Allí está Ángela, José, Vale, Mica, gracias por estar, Dios la bendiga. Y bueno, fortalecidos también en la salud, gracias a Dios, con algún problemita allí en casa, pero bueno, sé que Dios tiene el control de todas las cosas. De esto se trata. Cuando confiamos en nuestro Dios y le damos el control de todo, entonces Él es el dueño de nuestra vida, es el que gobierna nuestra vida, y todo lo que sucede es por su perfecta y agradable voluntad. Y una de las cosas que me estuve, en realidad, para comenzar este devocional, me estuve preguntando, haciendo una pregunta en realidad. Hay muchas personas que tienen poco tiempo de congregarse, pero hay otras que tienen muchísimos años de congregarse, de estar, de venir a la iglesia, de servir, y lo tienen claro. Cuando anhelan más de Dios, cuando anhelan servir y hacer las cosas para el reino con un corazón desinteresado. Y eso, bueno, eso así funciona el ministerio, así funciona la iglesia. Mati, Dios te bendiga, gracias por estar. Pero hay otras personas que ni siquiera saben por qué vienen a la iglesia. Yo me hacía esta pregunta, y justamente de esto se trata, ¿no? Digamos, el título de este mensaje es ¿por qué me congrego? No, nunca se preguntó eso. ¿Por qué me congrego? Estoy seguro que el que está ahí del otro lado se congrega porque ama a Dios, porque lo necesita, porque Dios sin duda tiene muchísimo para cambiar en cada uno. Pero hay personas que no saben por qué vienen a la iglesia. Entonces yo me hacía esta pregunta. Tel, Dios la bendiga, gracias por estar. Me decía esto, ¿por qué venimos a la iglesia? Me preguntaban como en tercera persona. Tal vez para muchas personas es un hábito de domingo que no se sabe lo que hacer, y ese día y esa hora es como una obligación de estar en la iglesia. Tal vez otras personas piensan que venir a la iglesia es por religión, porque el venir es estar bien con Dios y es lo que tengo que hacer para no sentirme en falta. Adriana, Dios la bendiga, gracias por estar. Hay personas que no vienen para recibir su porción de esto, y así tendríamos que venir todos a la casa de nuestro Padre. Que no vienen para recibir su porción, o lo menos interés que tienen recibir su porción de parte de Dios, sino para no tener ese sentimiento de culpa que de alguna forma hace que se sientan obligados a venir. Juanita, Dios te bendiga. Elisa, Dios te bendiga, gracias por estar. Y parece mentira que hay personas que no vienen con el interés de recibir, sino con el interés de no tener sentimiento de culpa, porque si no están ese día, parece que el resto de la semana están en falta. Entonces el domingo es una obligación de estar en la iglesia para no sentirse culpado de no estar
porque se sienten la obligación de venir. Y yo predico un Dios que no obliga absolutamente a nadie. Dios es un Dios, como vimos el miércoles pasado, nos da libre albedrío de lo que tenemos que hacer, lo que tengamos que hacer. Y Él nunca se va a meter, si siempre nos va a aconsejar, pero el venir a la iglesia no es una obligación. No tenemos la obligación de venir a la iglesia. Entonces hay muchas personas que piensan de esa forma. El sentirse obligado y el no estar ya genera un sentimiento de culpa en su corazón que parece que van a estar toda la semana en falta hasta que llegue el próximo domingo y poder reparar esa falta. ¿O realmente venimos por Jesús? Y esa es la pregunta. ¿O venimos realmente por Jesús para que trabaje en nosotros y haga lo que crea necesario para que no sea solo, o en realidad para que no seamos solamente mejor personas, sino mejores discípulos de Jesucristo? ¿Venimos por religión, venimos por costumbre, venimos por miedo al sentimiento de culpa, o realmente venimos por Jesús para que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros, para que cambie lo que crea necesario, para que nos haga mejores personas, para que nos haga mejores discípulos, para que tengamos ese corazón semejante al de Él y que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, como Jesucristo? Esta es una buena pregunta siempre hacerse. Ahí en Juan capítulo 15, justamente Jesús le habló a los suyos usando una parábola referente a la vid y a los frutos de la vid. Y le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 1, le decía: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Este es el versículo 1 de Juan capítulo 15. Jesús lo que estaba haciendo aquí, estaba usando la figura del labrador y su tarea. El labrador lo que hace es no solamente plantar, sino cuidar su plantío. Particularmente en la vid, lo que hace es limpiar, es decir, lo que sirve lo deja, y a eso se refería como pámpano. El que da fruto lo limpia para que dé más fruto, pero el pámpano seco lo saca para que no corrompa la planta y se quema. Esto es bien clarito. Jesús es la vid verdadera y nosotros somos pámpanos. Aquel que da fruto será limpiado. Aquel que da fruto será limpiado para que pueda dar más fruto. Así era esa parábola que usaba Jesús y le estaba enseñando a sus discípulos. Y aquel pámpano seco, aquel que no da fruto, aquel que, que ya no fructifica, lo saca para que no corrompa la planta. Y ese pámpano seco será quemado. Jesús en este caso era radical, era duro con lo que enseñaba, pero es lo que él estaba enseñando para que sus discípulos, para que todos aquellos que lo escuchasen, lo siguiesen. Y el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Verso 5 de Juan capítulo 15, yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y el 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Amén. Por esa palabra. Jesús estaba siendo bien duro, ¿no? Con este ejemplo que estaba poniendo del labrador y su plantío. Él dice, el fruto, el pámpano que fructifica no será dejado así, sino que será limpiado para que produzca más fruto. Y el fruto, el pámpano seco será sacado para que no corrompa el resto de la planta. Entonces, Jesús lo que estaba haciendo aquí es estableciendo una diferencia entre dos tipos de poda. Primero, el quitar, y segundo, el podar las ramas. Y esto es bien simple. Miriam, Dios te bendiga, gracias por estar. Mi esposa, Dios te bendiga. Los dos tipos de poda que Jesús estaba estableciendo aquí a través de la parábola era: el primero era el quitar, y segundo era limpiar las ramas. Las ramas que llevan frutos se limpian para promover crecimiento. En otra palabra, a veces Dios tiene que disciplinarnos para fortalecer nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra fe. Es necesario que Dios permita que pasemos por dificultades, momentos críticos, pruebas, para que tengamos crecimiento, para que nuestra fe sea crecida, mucho más crecida, para que aprendamos a depender mucho más de Dios, que seamos
totalmente pentecostales, dependientes de Dios, del Espíritu Santo, y de esto se trata. Pero las ramas que no llevan fruto las quitan del tronco, porque no solamente es inútil, sino que a menudo afecta al resto del plantío. Claudia, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, qué buena esta comparación que Jesús hacía entre nosotros y la vid. La rama que fructifica es limpiada. Se limpia para que dé más frutos. Y ese es el objetivo del Evangelio, del mensaje. Pero también ese es el objetivo de Dios. Que nosotros seamos limpiados de todo aquello que nos corrompe, de todo aquello que quiere levantarse en nuestra contra, de todos aquellos pensamientos, temperamento, carácter, para que demos más frutos. De esto se trata. A veces estamos pasando por prueba y no entendemos el porqué de las mismas. Sin embargo, es Dios mismo que permite para que crezcamos en las cosas del reino, para que nos fortalezcamos en la fe y para que entendamos que solamente de Él podemos depender, como dijo Jesús, porque apartados de mí nada pueden hacer. Y esto es una verdad, y una verdad poderosa. Pero las ramas que no llevan frutos se quitan del tronco porque no solamente son inútiles, sino que peligran corromper todo el plantío. Usted sabe ese refrán que dice: una manzana podrida echa a perder todo el cajón. Y a veces eso sucede, y no nos toca a nosotros juzgar quién es fruto bueno, quién es fruto malo, quién es pámpano bueno, quién es pámpano que da fruto. Porque el trigo crece juntamente con la cizaña y no somos nosotros los que nos toca discernir, juzgar o apartar unos y a otros. Solamente lo que nos compete a nosotros es ser pámpanos fructíferos, dar fruto, fortalecernos cada día de nuestra vida, hacer la voluntad de Dios para que demos fruto. Dios se encarga de los pámpanos secos, no es nuestra tarea, ese es de Él, por eso es el labrador. Cuando llegue el momento de limpiar, lo limpiará y dará más fruto, y cuando llegue el momento de podar, sacará aquel que no fructifica y lo echará al fuego. Esto es una verdad bíblica y poderosa que nos tiene que regir toda nuestra vida hasta que el Señor venga o hasta que Él decida llamarnos. De frutos siempre, de frutos del Espíritu, de frutos de cambio. Haga la voluntad de Dios. Rechace el pecado corrompe la carne, entonces no permita que la tentación, el pecado, que todo aquello que tal vez hacía antes de conocer a Jesús lo siga haciendo, no lo haga, porque sin duda, más acá o más allá, será pámpano seco. Y lo que puede pasar aquí es que será podado, quitado de la vid y echado al fuego. Y Dios sabe quiénes son esos pámpanos secos, quiénes serán, y sabe cómo tratar, y sabe también quiénes son los pámpanos que dan fruto, aquellos que se esfuerzan todos los días para hacer la voluntad de Dios. Mirta, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, las ramas secas, vuelvo y repito en esto, las que no llevan fruto se quitan del tronco porque no solo son inútiles, sino que a menudo corrompen el plantío. Entonces, de la misma forma, personas que no llevan fruto para Dios o que intentan bloquear a aquellos que sí lo hacen, simplemente serán cortados. ¿Cómo lo hará Dios? No tengo idea, pero sé que lo hará porque su palabra dice, y su palabra es fiel y se cumple. ¿Cómo lo sacará el Señor? ¿Cómo sacará el Señor el pámpano seco, el que no fructifica, el que corrompe el resto del plantío? Yo no lo sé, pero no quiero estar ahí para saberlo y no quiero ser uno de esos, sino que me esfuerzo, y así tendríamos que hacer todos, esforzarnos todos los días de nuestra vida para dar frutos, para hacer la voluntad de Dios. Y yo me preguntaba esto: si se esperan frutos de la vid, si se esperan uvas de la vid, de la viña, ¿qué se espera de un cristiano? Si se espera manzana de un árbol de manzano o peras de un árbol de pera, ¿qué es lo que se espera de un cristiano? Creo que lo que se espera es un temperamento, una disposición y una vida acorde a lo que cree. Escuche esto: lo que Dios espera, lo que la gente espera de alguien cristiano, aquel que marca diferencia, es que tenga un temperamento y una disposición y tenga una vida acorde a lo que cree. Si usted cree en Jesucristo y Él es su Señor y su Salvador y el Rey de su vida, y Él es santo y vino por usted, entonces viva conforme a lo que cree. ¿Qué significa esto? El vivir en orden delante de Dios es testificar de lo que yo creo, hacer la voluntad de Dios, aunque todo el resto del planeta me quiera incentivar a pecar. Entonces, haciendo la voluntad de Dios estoy testificando de lo que yo creo, estoy hablando y accionando en lo que yo creo. Y creo que Jesús murió por mí para salvación y vida eterna. Y yo tengo que guardar ese sacrificio, tengo que guardar esa tarea. ¿Qué se espera de mí? Que viva y testifique, o que viva y sea testimonio acorde a lo que creo.
Yo creo en Dios y creo en su palabra. Y creo que la palabra transforma, y creo que la palabra sana, redime, la palabra hace perdonar. Si tengo que perdonar, aunque no fui yo el que hirió, aunque fui yo el herido, entonces si Jesús me enseña a perdonar y hasta orar por mis enemigos, yo tengo que testificar de eso que creo, porque creo en esa palabra, creo en esa acción. Tengo que hacerlo. ¿De qué me sirve a mí venir a la iglesia, leer la palabra o predicar la palabra y cuando tengo que perdonar porque me ofendieron no ofendo, sino que maldigo? No estoy dando frutos que tendría que dar. Si soy vid y pámpano fructífero, tengo que dar uvas. Eso es lo que se espera de mí. De la misma forma lo que se espera de usted. Si cree en Dios, transforme su vida y vive en orden. Y permita que Dios se glorifique en su vida y testifique de Dios según lo que usted cree. Somos y hacemos lo que creemos. Y yo creo en la palabra de Dios, la transformadora, la que sana, la que redime, la que levanta, la que transforma. Creo en eso. Creo en Dios y creo en su palabra. Entonces mi vida tiene que ser conforme a lo que yo creo. Por eso, vivir acorde a lo que creemos es dar frutos para Dios, es ser pámpano fructífero. Honrar a Dios, hacer el bien, eso es llevar frutos. Sin embargo, hasta las ramas más fructíferas necesitamos ser limpiadas. Porque en el mejor de los casos tenemos pensamientos, pasiones y hasta estado de humor que requieren ser quitados o transformados, cosa que Cristo ha prometido hacer en su palabra, a través del Espíritu y de la providencia. No se crea que por ser pámpano fructífero no necesita ser limpiado. Todos los días tenemos que ser limpios. Todos los días Dios tiene que trabajar en nosotros. Todos los días Dios tiene que moldearnos conforme a su voluntad y hacernos pasar por situaciones que nos van a enseñar a depender cada día más de nuestro Señor. Entonces, el hecho de ser pámpano fructífero no significa que no tenga que pasar por problemas, situaciones complejas o dificultades. Si usted está creyendo en la palabra del Señor, entonces tiene que saber que Dios también usa la dificultad para que seamos mejores personas, mejores hijos y mejores discípulos. Entonces, tal vez cuando esté pasando por un momento crítico, es Dios limpiando ese pámpano fructífero, porque Él no quiere que usted se pierda, sino que dé mucho más fruto. En esta enseñanza se pueden terminar dos cosas bien importantes. Primero, permanecer en Cristo. Y el permanecer en Cristo nunca será fácil. Recuerde que a nosotros todo se nos hace complicado, pero nunca estamos en derrota. El permanecer en Cristo no es solamente venir a la iglesia, sino saber que aquí me espera mi Padre y tengo que venir dispuesto a que Él haga lo que quiera en mí. Fernando, Dios te bendiga. El permanecer en Cristo no es solamente hacer lo que a Él le agrada, porque eso tal vez no sería tan complicado, sino no hacer lo que a Él le desagrada, cosa que antes hacíamos y sabíamos que hoy está mal, entonces no tenemos que hacerlo. Puedo hacer todo lo que a Dios le agrada, pero si hay algo que a Él le desagrada y yo lo estoy haciendo, tengo que estar convencido y tengo que estar determinado en dejar de hacer lo que a Él le desagrada. Permanecer en Él es recibirlo, en creer que Él es el Hijo de Dios, aceptarlo como Señor y Salvador, hacer lo que Él dice conforme a su voluntad y ser testimonio de un cambio profundo, que solamente el Espíritu Santo transforma nuestra vida. Tengo que ser testimonio del Espíritu de Dios. El permanecer en Cristo es testificar de lo que Él hace en mi vida, de que aquel que no conoce a Cristo sepa que yo era antes igual y hoy estoy cambiando. No cambié, sino que estoy cambiando conforme a la voluntad de Dios. Antes era una persona y hoy soy otra persona completamente diferente. Creo en Dios, creo en su palabra y sé que el Espíritu Santo nos cambia conforme a su voluntad y su tiempo. Entonces, permanecer en Cristo es hacer su voluntad. Mire, el verso 6 dice, el que en mí no permanece, este será echado fuera, el pámpano seco. Y yo en esto pensaba algo bien simple. El verso 6 dice, el que en mí no permanece, pero no dice, y yo no permanezco en él.
¿Cuál es la idea? El que en mí no permanece, dijo Jesús, pero en quien yo no permanezco, eso no dice en la Escritura. No dice. El que en mí no permanece. Y esto es bien simple. Esta es la oportunidad que Dios nos da siempre. Esta es la oportunidad que Jesús, que el Espíritu Santo nos da siempre. Él podía haber dicho, el que a mí no permanece y yo no permanezco en él, como queriendo decir, si tú no estás en mí, yo no quiero estar en ti. No predico un Dios vengativo. No predico un Dios que si yo no estoy en él no va a estar en mí. ¿Cuál es el punto? Dios nos esperará siempre. El problema es que en ocasiones las personas no quieren llegar a él. Él siempre estará ahí. Él siempre va a querer permanecer en nosotros. El problema es cuánto queremos nosotros permanecer en él. Y hay personas que no le interesan permanecer en él, pero él siempre estará ahí esperando para darnos una nueva oportunidad. Álvaro Correa, Dios te bendiga, gracias por estar. El permanecer en él, escuche esto, el permanecer en él es saber disculpar. Pero que él permanezca en mí es saber perdonar. Son dos cosas diferentes. Yo puedo estar en Cristo Jesús, pero puedo hacer lo que se me antoje. Te disculpo. Pero si dejo que Jesús trabaje en mí, si Él está en mí, yo no te disculpo, yo te perdono. Son dos cosas diferentes. Cuando usted disculpa, el nudo no se desata. Usted sigue atado a la persona. Pero cuando usted perdona, eso se desata. Usted rompe ese nudo y es libre. Ambos son libres. Si yo permanezco en Cristo, lo puedo disculpar y ahí se termina el problema y después sigo haciendo mis cuestiones, pero sigo ofendido. Pero si Él está en mí, significa que Él trabaja en mis sentimientos, trabaja en mis emociones, trabaja en mi interior. Y yo tengo que aprender a perdonar, no a disculpar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Permanecer en Cristo, pero permitir o dejar que Él permanezca en nosotros para que Él siga haciendo el cambio que crea necesario, que nos transforme conforme su voluntad, que nos enseñe realmente cuál es el camino, no el ancho y la puerta amplia, sino el angosto y la puerta pequeñita, por la cual tenemos que agacharnos, morir al orgullo, a la soberbia, a la autosuficiencia para poder pasar o entrar por esa puerta. El permanecer en Cristo es una cosa, pero dejar que Él permanezca en nosotros es permitir que Él vaya cambiando nuestra vida día a día. Y hay personas que se enojan cuando escuchan esta verdad y ya no vienen a la iglesia, esperando tal vez que Dios se ofenda o que el pastor se entristezca. Si eso no ocurre, sepa que no soy yo el que pierde, ni mucho menos Dios el que pierde. Pero si viene pensando en que me hace un favor a mí o a Dios, entonces el favor que le pido es que no venga a la iglesia. Si viene pensando que me va a hacer un favor a mí, o va a poner contento a Dios, o le va a hacer un favor a Dios, pues es mejor que se quede en casa. De ahí es la pregunta inicial. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Qué vengo a hacer a la iglesia? ¿Vengo a que el pastor me mire y quede contento? ¿Vengo solamente para que Dios me vea y no se ofenda? ¿O vengo porque necesito ser cambiado, necesito ser transformado, necesito mi porción para tirar 7 días más hasta la próxima reunión? De ahí es la pregunta inicial, ¿por qué vengo a la iglesia? Recuerde algo muy importante. Dios no viene por hijos bondadosos o hijos agradables, sino que viene por hijos obedientes. Dios no viene por personas perfectas, sino imperfectas y llenas de defectos. ¿Y sabe qué? Esas somos nosotros. Necesitamos del Señor. Necesitamos de su Santo Espíritu para transformar nuestra vida. No necesitamos venir a la iglesia para dejar contento al pastor, para que nos vea y no se ponga triste. No, yo no iría a ningún lado por eso. Vengo porque necesito de Dios. Vengo porque hay cosas en mí que tienen que ser transformadas y por mí solo no lo puedo hacer. Esos defectuosos, llenos de imperfectos o de imperfecciones, somos nosotros. Así que la próxima vez que venga a la iglesia, venga con expectativa de cambio, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Venga con expectativa de algo nuevo, porque sin duda Dios trae una porción poderosa sobre cada uno y para cada uno de nosotros. Venga con la expectativa de que algo diferente va a suceder. Venga con el pensamiento determinado a que como entro a la casa de Dios, voy a salir totalmente diferente, voy a salir bendecido, voy a salir sano, no solamente del cuerpo, sino del alma, del corazón. Voy a salir cambiado, completamente diferente. No venga a la iglesia por costumbre,
porque no tiene otra cosa que hacer el domingo a esa hora. No venga tampoco por religión, porque tiene miedo que Dios se ofenda si usted no está y eso lo obliga a venir. No venga porque es su obligación venir, porque si no quiere, pues nadie lo va a obligar, ni siquiera Dios. Pero es mi oración que siempre esté en la casa de Dios expectante de lo que Él pueda hacer. Sus recursos son inagotables, es igual que su amor inagotable. Lo que Dios tiene para cada uno de aquellos que le amamos es algo que no se puede contar, no se puede enumerar, no se puede descifrar, pero le aseguro que aquí en la tierra no conseguimos esa porción que viene del cielo. Cada vez que se congregue, no con apetito, porque el apetito me hace abrir la heladera y elegir lo que quiero comer. Venga con hambre de Dios, esa necesidad de abrir y arrasar con lo que tenga. Venga con hambre de Dios, no con apetito. Cada vez que venga a la casa de Dios, venga con hambre. Esa hambre que desespera, esa hambre que le hace dejar lo que sea necesario en la casa para estar en la casa de Dios y recibir su porción. Por eso este devocional se llama ¿por qué me congrego? Y esta pregunta se la dejo como deber. Hay muchas personas que ni siquiera lo tienen que pensar porque tienen bien claro por qué vienen a Cristo. Creo que la mayoría lo tendríamos que tener claro. Pero hay otras, para aquellos que tal vez en futuras reproducciones aún no saben qué están haciendo en una iglesia. Bueno, escuche este devocional. Y sin duda el Espíritu Santo tratará en su corazón. Y cada vez que haya reunión general, culto de oración, cada vez que haya alguna actividad allí en la casa de Dios, sea el primero en estar, no se pierda la porción. Gracias por estar ahí. Bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo tu salud, oro por tu salud, oro por la salud de mi esposa, oro por la salud de aquellos que necesitan ser sanos. El Señor tiene la sanidad en sus manos. Estoy seguro que Él va a abrir su mano y va a derramar sanidad hasta que sobre y abunde y habrá sanidad y milagro para la gloria de Dios. Creo en los milagros y creo en un Dios sanador, pero también creo en un Dios que siempre hará su voluntad. Y creo en un Dios que tiene la palabra perfecta, la última palabra, y esa es la palabra de nuestro bendito Dios. Bendigo tu salud, bendigo tus dones, tu ministerio, bendigo tu presente y tu futuro. Bendigo tu trabajo, tu economía, bendigo todo lo que hagas con tu mano, todo lo que emprendas con tu mano sea bendecido por Dios. Y doy gracias por tu vida. Zulma, Dios la bendiga, gracias por estar ahí. Y doy gracias por tu vida. Quiero que recuerdes que el domingo a las 10 de la mañana estamos aquí en la casa de nuestro Dios y venimos sabiendo por qué venimos. Estoy seguro que después de este devocional, el que tenía alguna chispa de duda, esa duda ya no está. Y vendrá a la casa de Dios, así como se congregará donde sea que se congregue, con ganas, con hambre y con expectativa de lo que Dios puede hacer en su vida. Querido, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme un miércoles, hermano. Nos vemos el domingo. Dios mediante, Dios te bendiga.